aleluya. ¿Cómo titulo el mensaje de esta noche? ¿Quién soy? ¿Quién sos? How are you? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quién soy? ¿Estoy dispuesto? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cómo te ves a vos mismo, a vos misma? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven cuando se enfrentan al espejo? Yo no soy muy detallista en nombres y en apellidos de actores, pero me tuve que anotar algunos, les tuve que preguntar a algunos de los muchachos, le dije, a ver, 2 chicas lindas. Angelina Jolie. ¿Y otra? No, otra más. Yo anoté una que me dieron acá. Penélope Cruz. Linda, ¿no? No. 2 varones. A ver las chicas. Brad Pitt. Dicen, algunos me dieron ese nombre. Y el otro, que lo mencioné el otro día. Claro, Richard Gere. Son pintones, ¿no? Yo no me pregunten a mí si son pintones de estos tipos. Para mí no. Sería grave que para mí sean pintores, la verdad que no. Pero tuve que preguntar a algunas mujeres y a los hombres, y todos coincidirán que Angelina Jolie y Penélope Cruz son 2 bombones, ¿o no? A los varones. Las mujeres no les pegan un codazo, son lindas. Miren, los hombres están duros, quietitos, como el otro día a Messi cuando la ponen con una modelo y era una propaganda no sé de qué, y él estaba duro así. Claro, llegaba a mirar a la modelo y la mujer creo que lo mataba. Pero a los hombres, ¿cómo se ven ustedes? ¿Te ves como Brad Pitt o como Richard Gere o como Frankenstein? Porque son los extremos. Las mujeres, ¿cómo se ven? ¿Como Angelina Jolie o como la esposa de Drácula? ¿O como la bruja cachabacha? Qué cosa que hay que verse como es cada uno, porque no se es ni Brad Pitt ni Frankenstein, sino que se es, lo que hay. Y lo que hay es más que suficiente para agradar a Dios. Porque es así como nos hizo Dios. No de otra manera. Es curioso porque Angelina Jolie, esta jovencita, casada con Brad Pitt, y de maravillas, y un día ella lo destrozó. Y luego creo que se arreglaron y quedó todo en la nada. Pero estos 2 estereotipos, estos 2 modelos de revistas, de medios, de Hollywood, van como marcando tendencia. Y hay gente que hasta se fija cómo se visten para vestirse igual. Esto pasa más entre las mujeres. Los hombres a veces mantenemos ropa de muchos años. ¿No le pasa a usted? Yo tengo un jean del año 95 que todavía me queda y lo uso. Y otro día me di cuenta, tenía 23 años ese jean. Está bueno. Las mujeres no. Las mujeres suelen ser un poquito más audaces. Algunas, otras no. Pero
no es el ejemplo, sino que es tu personalidad, con tu barriga, con tu calvicie, con tus canas, con lo que tenés. Que es así como Dios nos formó, es así como Dios nos hizo. Por eso, ¿quién somos? Y yo no soy Brad Pitt, es obvio. Ni vos tampoco, ¿Quién soy? Y la segunda respuesta, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesta? Yo los invito a que abran la Biblia en Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. De paso, antes de seguir adelante, quiero comentar qué es anunciar que el reino de Dios ha venido o anunciar el reino de Dios. Anunciar el reino de Dios es anunciar que Jesús es el Rey. Que Jesús es Señor. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, dice el primero, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor lo primero que le dice es, mirá que las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ya le está dando una pauta de cómo es seguir a Dios. Saben, Dios acá en la tierra, lo digo de otra manera, la promesa más grande que nosotros tenemos de parte de Dios es que Él nos ha preparado morada junto con el Padre. Esta es la promesa por excelencia. Y Jesús le dice, mirá que las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. De hecho, de más estaría recordarles a ustedes que Jesús cuando nació en un pesebre. No había lugar en el mesón, en un pesebre. Y ya comenzó a dar pautas. Y luego le dijo a uno, seguime, porque no hay algo más brillante que escuchar la voz de Dios, que el Señor te llama y que dice, seguime. Es una invitación de parte del Señor, preciosa, profunda, seguime. Y uno le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le tiene que decir lo que leí, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, pero déjame primero que me despida de los de mi casa. Y el Señor le habla de las excusas que muchas veces el ser humano puede poner para seguir a Dios. Tenemos tantas. Hoy les mandé un WhatsApp a ustedes, no sé quién lo habrá recibido, quién no, pero les decía, vamos a intentar darle un culto a Dios de mucha gloria. Dije, vamos a intentar. ¿Por qué? Porque de verdad el ser humano es complejo. Y a veces el ser humano se maneja por ganas, por estados de ánimo, por situaciones.
¿quién soy? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? Espiritualmente, cuando me miro en el espejo, ¿como quién me veo? ¿Como Richard Gere o como Frankenstein? Cuando estoy y tengo que seguir y servir y comprometerme con el Señor, ¿cómo me veo? ¿Como Richard Gere o como Drácula? Hay un término medio, que es que como me veo, el Señor así quiere contar conmigo. Por eso aquella declaración de Gedeón que veíamos estos días en una de las prédicas, ve con estas tus fuerzas y librarás a mi pueblo. Así como sos, así como estás, librarás a mi pueblo. No le dijo, mirá, te voy a poner el aspecto de Moisés, que cuando estaba en el monte Sinaí, él descendía con su rostro que le brillaba porque se había encontrado con Dios, y con humildad se ponía un velo en la cabeza para no quemar la vista del resto, sino que él le estaba diciendo, no le dijo te voy a poner el aspecto de Moisés, no te voy a poner el aspecto de, no te voy a dar el rostro de, ni te voy a comparar con fulano de tal, sino que le dijo, ve con estas tus fuerzas y librarás a mi pueblo. Primera de Samuel, capítulo 17, hay una historia muy conocida de ustedes, que fue cuando David se encuentra frente a Goliat. Primera de Samuel 17, 38. Y dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, y fue suficiente para darle la victoria y clavar una piedra en la cabeza de Goliat y correr hacia él y tomar su propia espada y cortarle la cabeza. Saúl lo quiso hacer lindo como Richard Gere y se puso todo eso David y no podía ni caminar, porque no era Brad Pitt ni era Richard Gere, era David, un pibe que había ido a ver a sus hermanos y a llevarle pan por orden de su padre y para ver si estaban bien. Y cuando va se encuentra en el campo de batalla, que aquel paladín había salido a desafiar el ejército. Y él veía que nadie quería enfrentarlo. Y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque al ejército del Dios viviente? Y sus hermanos le decían, ¡cállate! Y yo, ¿qué hice? ¿Quién es? ¿Cómo nadie sale a pelear con él? Y Saúl estaba atormentado, estaba preocupado, estaba angustiado. Y aquel jovencito simplemente le dijo, ¿quién es este hombre? Y llegó a oídos del rey Saúl, hay un joven que quiere ir a pelear con él, tráiganlo. Le dio toda la armadura, todo lo que era de Saúl. Y menos mal que este jovencito se dio cuenta que no era un famoso, que no era un rey aún. Que se dio cuenta que toda la carcasa que le estaba dando Saúl no servía para nada, que esa misma carcasa la tenía el enemigo. Y él dice que tomó 5 piedras lisas, la puso en su bolsita, tomó la honda y con humildad corrió al punto de partida, a donde tenía que enfrentarse con aquel gigante
¿Quién era? ¿Era Moisés? No. ¿Quién era? ¿Era Abel, que le había llevado una ofrenda preciosa a Dios? No. ¿Quién era? ¿Era Aarón? No. ¿Quién era? ¿Era Josué? No. ¿Era Moisés? No. ¿Quién era? ¿Era Enoc el que fue arrebatado a la presencia de Dios? No. Era David. Ese era su nombre. Y fue David el que se fue al campo de batalla. Y la identidad era esa. ¿Y estaba dispuesto? Y es ahí donde radica la gran diferencia. Estaba dispuesto. Estaba dispuesto. Estaba dispuesto a lo que había que hacer. No había otra excusa. Estaba. Uno de los grandes problemas y dilemas que a veces hay en nuestras iglesias. Se necesita tener una identidad clara de uno. Se necesita tener una identidad clara de quiénes somos. Cuando yo les hablé del primer texto, donde cuando el Señor llamaba y los llamaba al Evangelio del Reino, que el Evangelio del Reino es donde no hay nada raro, sino que en el Evangelio del Reino Jesús es Rey. Y las pautas son las que da Jesús Rey, Jesús Señor, Jesús Salvador. Donde llama a los pecadores, los llama para perdonarnos nuestros pecados, para redimirnos, nos compró, ofreciéndonos una salvación inmensa, que Él mismo dejó establecido. Lo que buscaba era adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que el Evangelio del Reino se pueda extender, pero utilizando a hombres y mujeres con una identidad tan clara. Yo siempre cuento, o me acuerdo de un caso de hace muchos años, yo creo que cerca de 30. Había un hermano en la iglesia que él era precioso, era un hombre trabajador, como todos. Y él me decía, cuando yo me jubile, hermano, agárrate porque de la iglesia me vas a tener que sacar con una espátula, porque yo voy a servir, ni bien me jubile, yo voy a servir y a seguir al Señor. Es tremendo porque 4 días antes de jubilarse se murió. Tremendo. 3 días antes. Yo no lo podía creer. 3 días antes. Es como que la disposición estaba supeditada a algo. Y siempre la disposición, por eso les leí el primer texto, Señor, te seguiré. Mirá que las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces el Señor a otro dice, Señor, seguime. Y le dice, Señor, permíteme primero que entierre a mi padre y a mi madre. Era una forma de decir, deja que cuando mi viejo se muera, yo te voy a servir. Y el Señor dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Qué claridad que tenía el Señor, ¿no? Me gustaría, ya llegando a fin de año, que todos puedan tener muy claro quiénes son. Y lo que tenés que tener claro es que Dios quiere contar con tu vida. Porque no sos Frankenstein, ni sos la bruja cachabacha, tampoco Richard Gere, ni Angelina Jolie. No. Mejor. Porque habla de identidad, habla de aceptación, habla de no complejo espiritual. Es muy feo el complejo natural y de todo tipo.
Si usted sabe que tiene defectos, yo sé que tengo montones de defectos. Si yo levanto así la cabeza, usted me va a ver que tengo la nariz torcida para un lado, abruptamente. Yo me acostumbré. ¿Sabe qué? Jugando al fútbol un día me comí un codazo. ¡Pum! ¡Pac! De un lado. Yo dije, bueno, me quedó torcida. Y a la semana siguiente otro codazo del mismo lado, me quedó más torcida. ¿Qué me iba a hacer? ¿Una cirugía? Tenía 15 años, ya está. ¿Te acostumbras? En ese momento el complejo, mira la nariz torcida. Yo levanto así, me va a ver que la tengo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Es lo que hay. Usted le pasa igual. En lo espiritual pasa lo mismo. Hay que desprenderse de los complejos. Qué lindo sería en toda la congregación y cantidad de hermanos que hoy no pudieron venir, que para el año que viene pueda haber muchos de ustedes que se sumen como músicos, como cantores, como porteros en la puerta, como personas que van a la iglesia de la calle, otros como maestros de escuela dominical. Estar atentos. ¿Por qué? Porque el Señor llama. Y llama a servirle. A veces tenemos que estar como contando las moneditas. ¿Vieron cuando uno no tiene un peso? Que todos hemos pasado por eso, y algunos de la actualidad y otros lo hemos pasado, y meter la mano en el bolsillo, y no le pasó nunca que iba y revisaba los bolsillos del saco, los bolsillos del jean, de los jeans, nunca le pasó encontrarse plata. Ay, es maravilloso, de verdad. Es tan lindo colgar un jean y ver que nada, se cae, y de pronto necesito plata y se cae 200, 300 pesos y dice, aleluya, Señor, ¿en qué momento habrá caído eso ahí? Tremendo, tremendo. Bueno, a veces en la iglesia estamos las iglesias así. Un día fui, esto lo vi con mis ojos, una iglesia muy grande en Estados Unidos, más de 10.000 personas. Y en esa iglesia era el pastor que tenía el servicio en la mañana, Marcos Witt. Y él lo anunció y dijo, mire, necesitamos algún hermano que nos ayude a proyectar las letras. ¿Habrá alguien que podamos contar con él? 10.000 personas en la iglesia. Y estaba pidiendo, por favor, si había un hermano o una hermanita que supiera manejar una computadora y que fuera medio rápido para pasar las letras. Y no hubo uno que levantara la mano. ¿Entienden lo que les digo? 10.000 personas. Porque a veces nos acostumbramos y en la iglesia tendría que haber 3 sonidistas. Hoy faltó Lucas, no pudo venir, nos complicó todo. Claro, porque en realidad en la iglesia tendría que haber 3 sonidistas, 3 tecladistas, 3 bajistas, 3, 4, 5, 10. Para esto tiene que haber disposición. Claro, si no tengo voz para cantar, dice, yo quiero cantar. No te enojes, no tenés voz para cantar. Había un pastor que decía, tienes poca voz, pero desagradable. Y bueno, a veces nos pasa eso. No me puedo ver como Richard Gere si no lo soy. Puedo ponerme lo que quiera, pero no soy Richard Gere. Tampoco Frankenstein. Pero debe haber una disposición. David no tuvo complejo con esto. Le dijo a Saúl, mirá, no estoy acostumbrado a esto. Se sacó todo. Era Robocop caminando y se sacó todo. La coraza, todo. Y fue al agua y tomó del agua 5 piedras de agua, 5 piedras lisas, 5 piedras que no tenían ni aristas. Que uno dice, no, la arista se le va a clavar mejor en la frente. No, bien lisa. ¿Para qué? Para él, con su onda, poder dominarla perfectamente esa piedra lisa. Piénselo
que por otro lado el Señor quiere que nosotros podamos tener esa disposición de piedras lisas que ya fueron trabajadas, gastadas, rozadas, para poder contar con nosotros. En 2 de Crónicas capítulo 29, verso 10, ahí habla del rey Ezequías, cuando él restaura en el templo el servicio directo, que era el culto, había sido totalmente abandonado. Y Dios le habla y él ni bien asume como rey. El templo estaba abandonado, el templo estaba cerrado. Entonces le habla a los sacerdotes, a los levitas, y les dice de la importancia de restaurar el culto a Dios. Y dice en 2 de Crónicas 29:10, ahora pues, dice el rey, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai. Voy a leer los nombres por una cuestión de respeto. Primero, porque está en la palabra de Dios. Y segundo, porque estos hombres se levantaron para servir. Y Joel, hijo de Azarías, hijo de Coat, de los hijos de Merari. Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gersón. Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán. Simri, Jehiel, de los hijos de Asaf. Zacarías, Matanías, de los hijos de Man. Jehiel y Simei, de los hijos de Jedutum. Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Pero Ezequiel les tuvo que decir, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis. Para que le sirvamos. No os engañéis. No sos cachabacha. No somos Frankenstein. Somos cada uno de nosotros, como somos, para que les sirvamos. Saben, cuando uno termina de leer este capítulo y el siguiente, celebraron una Pascua impresionante. Dice que en un momento los músicos comenzaron a sonar, comenzó el cántico nuevo, la alabanza. El culto, el servicio directo fue restaurado porque el gran pecado que cometían los reyes en aquel tiempo era primero que dejaban a Jehová, a Dios, se hacían baales, le adoraban, terminaba el culto a Dios, terminaba todo y se acercaban a los baales. Entonces cuando uno de los reyes quería hacer lo bueno, lo primero que hacía es le pedía perdón a Dios, se humillaba, se acercaba a Dios, restauraba el templo, ponía a cada uno en su lugar y el servicio directo comenzaba y el nombre de Dios era exaltado. Y en forma automática el pueblo, la nación toda era bendecida. Es querer o reventar. ¿Qué diferencia hay con ahora? Ninguna. Es esto. Lo importante es que el enfoque sea correcto. Si el enfoque es correcto, la disposición es correcta de cada uno de nosotros, la iglesia camina y marcha. Me causaba gracia, leía algo en una de las redes sociales
me llamó la atención un contacto de afuera, lejos de acá. Un hombre que criticaba las iglesias, algo determinado de las iglesias criticaba. Entonces se me ocurrió ver los comentarios de abajo y cantidad de gente coincidía. No, sí, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Ya, yo lo veía y ya me agarraba algo feo. Y la gente criticaba lo que se veía mal y que está bien. Pero en un momento, ¿quién había escrito el perfil de entrada? Él terminaba invitando a la gente que estaba toda en desacuerdo a las reuniones que él estaba por realizar en su casa. Entonces yo veía toda una cosa con un doble sentido tan feo. No es eso lo que busca el Señor. No es agua para el molino, para un propio lugar. Estamos trabajando para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si hay algo que el Señor quiere es que nuestra autoestima esté en un lugar equilibrado, ni allá arriba ni allá abajo, en el punto medio, sabiendo que si algo que Dios busca es un corazón humilde, quebrantado. No busca otra cosa el Señor. Que ante mi disposición le doy toda la gloria y que vivo esforzándome y sacando fuerzas en mi propia debilidad, porque lo que hago es para Dios, no es para mí, no es para mi propio reino, es para Dios. El Evangelio del Reino es que hay un Rey y ese Rey es Jesús. Es eso. Pero se necesita de esa disposición, cosas que van embelleciendo la iglesia, que embellece el reino de Dios. En Marcos capítulo 9, verso 41, el Señor la remató de una manera tan lindo, como siempre, porque dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Termino diciéndoles que yo vengo de una escuela donde a nosotros nos enseñaban a servir a Dios de una manera preciosa, preciosa. Yo recuerdo cuando en aquellos años teníamos que llenar las bases de lo que luego fue el templo. Eran unas bases gordas así, eran gigantes. Y lo hacíamos porque nos enseñaron que había que hacerlo con pasión, porque era el Evangelio del Reino, porque había que esforzarse. Y caramba, si nos esforzábamos. Sacrificábamos un sábado los jóvenes, todo el día. Yo jugaba al fútbol todo el día, ya ven que me comí 2 codazos, me apasionaba. Bueno, ese día no había fútbol. Ese día había que llenar las bases de lo que luego sería la iglesia, de lo que luego fue la iglesia. ¿Y qué recompensa teníamos? ¿Nos pagaban algo? Olvídate, ni queríamos, lo hacíamos por amor de quién. ¿Para quién? Nos íbamos, nos matábamos trabajando. Muchos de nosotros éramos oficinistas, no teníamos ni idea, pero nos decían: llevá esos baldes para allí, llevábamos los baldes, volcalo allá, y los volcábamos ahí. Levanten esas barras de hierro y llévenla para allá. Yo trabajaba en una oficina, manos de Angeli. Pero entienden lo que les digo. Cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor, todos vamos a tener una recompensa increíble. Por eso yo los invito para el año que viene. Lo voy a dejar descansar estos 15 días que quedan para llegar a fin de año. Pero los invito a trabajar para el Señor. Es lo más apasionante.
Y mire que les hablo de muchas áreas. Necesitamos de hombres y mujeres como ustedes, que tengan ganas. Y el Señor llama, el Señor sigue llamando y dice, seguime, venite. Bueno, no, tuve una mala experiencia. Dejate, olvídate de la mala experiencia. Vení a servir al Señor. Que es lindo. Cuando estamos allí los jueves en la Plaza Dardo Rocha, donde ya llega fin de año, yo ya estoy fusilado, Martín igual, y los que vamos también. Ya llega esa etapa final de la iglesia de la calle. Ya el jueves pasado no lo pudimos hacer, que era el último. Lo vamos a hacer el jueves que viene en la plaza. Pero hemos aprendido a dejar todos los resultados en las manos del Señor. Muchos de ellos en la plaza, gente en situación de calle, van a las iglesias que están por allí y nos sentimos más que satisfechos, más que gozosos. Acá, ¿quién viene? Viene gente que se ha sumado, viene Hugo, Roberto, otro hermano más que recién vino. Pero, ¿saben? Tenemos que aprender a dejar todo en las manos de Dios. Son las manos más seguras. Y para nosotros tiene recompensa. Y sabe, para el próximo culto, intentemos darle a Dios toda la gloria. Mucha más gloria de la que hemos podido dar hoy. ¿Por qué? Porque Él es merecedor de toda honra y de toda exaltación. Amén. Recuerde, Él es el que renueva las fuerzas, Él es el que le da la fuerza al que está cansado, que nos hace volar como las águilas. Que aquellos que esperan al Señor, como dice la canción sobre aquel texto de Isaías, nuevas fuerzas tendrán. Que a través de la cena del Señor nos pasa que nuestros ojos son abiertos, nuestros ojos espirituales son abiertos. Esta es la iglesia del Señor. Y que el año que viene, tal vez uno lo piensa todos los años, estemos más armados, espiritualmente lo digo, más armados que nunca. Porque el reino de Dios merece esto y mucho más. Amén. Dice la canción, tu gracia y tu bondad, tu amor, tu majestad, han cautivado, Dios, todo mi corazón. ¿Está cautivado tu corazón? De esto se trata, que mi corazón y el tuyo estén cautivados. Que sea un año sin excusas. ¿Amén? ¿Le parece que terminemos con un aplauso? ¿Se anima?